del Big Bang, se dice que se forma pues toda esta materia, se condensa esta materia, aparece pues todo el sistema solar, pero después de eso ocurre otro evento, otro accidente, que es el famoso, ocurre un cataclismo, que es el que extingue la forma de vida que estaba representada en los dinosaurios para esa época. Entonces, es una situación que es eso, el accidente, ¿no? El accidente. Entonces, la vida es de eventos. La vida es de eventos. Lo que es sumamente importante es estar siempre prestos a ese momento de claridad, ¿no? De clarividencia, podríamos decirlo, en el cual aparece una oportunidad. Porque todo esto de lo que hablamos no es una cosa nueva. Desde el principio de los hombres, ¿no? De que hay hombres sobre la tierra, se ha hablado y ha habido oportunidades. Unos las han visto, otros no las han visto. Entonces, hay un momento específico, hay como una madurez para hacer algo, porque también es cierto que, digamos, de pronto si la persona ve el asunto aparentemente muy temprano, entonces si no está lista, pues no lo va a ver. O sea, no lo va a ver, no lo va a ver. A ver, la ponencia, no, es que lo hubiera visto más antes. No, es cuando se presentó y punto. No, yo digo, pues yo, así conociéndolo un poco, digo, yo vengo en la búsqueda desde muy niño, en la búsqueda de, porque yo he sido muy curioso, y yo soy honesto en decirlo, yo estaba buscando, claro, un vehículo, y precisamente en busca de ese vehículo hice pues lo que normalmente se hacía pues con el tema del empleo y el autoempleo y tal, pero por eso cuando esto aparece yo no dudo porque era lo que estaba buscando, no sabía qué, pero estaba buscando, o sea, buscaba un vehículo, entonces llegó en el momento justo, preciso, y por eso pues se aprovecha hoy, ¿no? Se aprovecha hoy porque todo eso es como un renacimiento. Entonces es importante tener en cuenta eso. Y eso es para mí, o sea, eso es para mí. O sea, eso es para mí y yo soy consciente de que toda esta cosa, toda esta película en la que yo me meto, hay otras personas que no se meten porque no lo sienten así, no lo ven así. Entonces, obviamente no, ay, ¿por qué no te emocionas como yo? Es que la persona no tiene motivos para emocionarse como yo, para apasionarse como yo. Entonces, para determinarse como yo, para desafiarse como yo en el sentido que yo, eso es lo que va a hacer y punto. Y eso es, entonces, hay gente que no, hay gente que lo hace por las ramas y por siaca y tal. Pero es ¿por qué? Porque todo tiene una consecuencia. Es decir, todo tiene una consecuencia en el sentido de que tiene que haber una razón para hacer las cosas. Por eso el proceso de la vida, todas las personas, tanto niños, jóvenes, ancianos, están viviendo un proceso para un momento específico de sus vidas donde ocurre el accidente. Lo importante es que en el momento, que sea el momento, aprovechen el momento. Esa es la parte clave de la vida. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del éxito, se dice que pueden haberse tenido 58.580 fracasos, pero un éxito, es decir, una acción de éxito, redime toda la vida. Lo importante es no partir de esta tierra sin haberla sacado del estadio. Eso es lo importante. Por supuesto. Muchísimas gracias, Miriam, por ese aporte y Willy por ampliarnos ese panorama. Por acá se nos habían nombrado varios libros e incluso nos hizo como cierta alusión a ciertos libros, de los que así alcancé a tomar. Obviamente nos habló sobre las ciencias de ser rico de Max Wallace, que obviamente Willy nos tomó en esa conferencia a hablar sobre esa materia superior que hay, ¿no? Esa conciencia superior y esa materia amorfa que está en el espacio buscando que se dé forma, que dice Willy es completamente vehemente lo que se dice allí, ¿no? Es completamente cierto. También se nos habla, porque pues el tema de hoy fue el conflicto y es un tema emocional, es un tema completamente emocional, de habilidades blandas, de tener algo que es la inteligencia emocional. El libro de Daniel Goleman, Inteligencia Emocional, es escrito por Daniel Goleman. Otro así, necesito referencia, pues Tus Zonas Erróneas, de Walt Dyer.
Se nos habló por ahí de Stephen Covey y otro, cómo ganar amigos, porque obviamente son habilidades blandas. Cuando Willy nos habla de la prospección y cómo aprender digamos, a controlar la emoción, cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie. También se nos habló sobre el caballero de la armadura oxidada, de Robin Sharma, no estoy mal. También se nos habló sobre el cuadrante del flujo del dinero de Robert Kiyosaki, una guía de finanzas para ubicarse en la economía. Es una guía económica prácticamente que está muy completa, es completamente que es necesaria para la formación de un empresario. Y un libro que vi por ahí, que hace mucho tiempo le he hecho cacería, Mi primer millón. Un libro ahí que nos estaba mostrando el viejo Will, que son como los que vi así que se hizo alusión. Maestros genuinos, porque nos ponen a hacer cosas primero que no hicieron, o nos ponen a hacer cosas que hacen buscando, deseando un resultado diferente para nosotros. Entonces, no llega a haber coherencia. Y como siempre, desde que yo tengo ese tema expuesto, desde que he empezado esto, jamás he sido generoso ni piadoso con la academia, porque aprendí que eso no llega a ningún Pereira, y entendí que esos supuestos maestros, licenciados, profesores no son maestros. Es que Dice Will, dice una persona. como decía Willy, que, o sea, si los padres no leen, o sea, ¿qué le pueden enseñar a uno? ¿Cómo lo pueden dirigir? Entonces, digamos, esa parte se tocaba en la película, que el papá, que era pensionado, no entendía qué hacía el hijo, pero él estaba leyendo. Entonces, y mostraron el libro Burlar al Diablo. En el libro Burlar al Diablo hablan de esa parte donde los enemigos del niño, digamos, sin quererlo, ¿no? Son los profesores y son los padres que no están leyendo, o sea, son los que se le oponen con todo el amor, el querer hacer bien, pero ahí es donde está fallando. ¿Qué se le puede enseñar si uno como padre no lee? Entonces ahí está la formación. Sí, por supuesto, el tema de Miriam nos resalta el de Burlar al Diablo, ¿no? El libro de Napoleón Hill, que es una amplia, digamos, pues no queja, sino muestra de cómo la educación y de cómo afecta el carácter del niño, de la persona o del adulto, su influencia infantil, ¿no? La influencia con sus padres, la escuela, un ambiente profesional y social. Entonces, todo lo que hoy se habló tuvo ese fin específico, que fue el crecimiento del líder. Y lo que Willy nos dice, que llega a sentirse bastante en mí, que es que estar desarrollando equipos de liderazgo nos solventa a otro nivel, nos eleva a otro nivel y nos vuelve mejores. O sea, nos ayuda a elevar nuestro potencial. ¿Por qué? Porque estamos en un constante crecimiento y estamos en un constante reto. Estamos retados. Porque pues una cosa es construir liderazgo diciendo a la gente que haga estas cosas y tal, y que haga cosas un poco sin sentido. Pero otra forma de liderazgo es desarrollarlo de una manera genuina, donde se enseñan principios de éxito y donde se educa a la gente de una manera coherente, donde se le lleva la educación primero y después a los productos y después a la metodología y tal, pero primero los principios, primero la educación, que es lo que siempre se ha tenido, ¿no? Entonces el tema del líder es que sea coherente y entienda que tiene que tener un constante aprendizaje, que tiene que tener esos principios históricos y sobre todo esa madurez emocional, ¿no? Esa madurez emocional. Hay algo interesante que yo quería preguntar acá, que me ha parecido pues, lo que se habló hoy, ¿no? Que Willy nos hablaba de tener una mente abierta. Pero tener una mente abierta, ¿en qué sentido? Porque obviamente estamos llenos en este mundo
o hay muchas formas de conseguir riqueza, ¿no? Pero hay que entender una cosa, el network es la mejor opción en discusión, ¿no? Pero aquí hablamos de una mente abierta, William. Bueno, pues de hecho cuando se habla de mente abierta, estamos hablando de lo que es liberalismo, ¿no? Liberalismo. De hecho, cuando surge la época de la Ilustración, la época de la Ilustración está basada en lo que es el liberalismo. Cuando hablamos de Diderot, de Rousseau, de Voltaire, se habla de pensadores liberales. Pensadores liberales. En la actualidad, el concepto de mente abierta está mal interpretado, porque cuando se habla de mente abierta, en la actualidad se está hablando un poco de temas de sexo, de drogas, ¿no? Y de pronto de esos comportamientos que no tienen nada que ver con el liberalismo, sino más bien con el libertinaje. Se habla de mente abierta porque la mayoría de personas actúan de una manera un poco solapada para efectos específicos de la cuestión económica, de la cuestión de oportunidades, de la cuestión del conocimiento como tal. La mayoría de las personas con las cuales ustedes van a hablar, ellos aparentemente les escuchan, o sea, les están haciendo creer que les escuchan, pero no les están escuchando. ¿Por qué? Porque hay cosas que la gente se resiste. Por eso cuando se habla del cuadrante, ustedes a muchas personas les pueden hablar del cuadrante, porque las personas están resistiéndose a esa información porque ellos consideran que esa información está violentando su mente cerrada. ¿Sí me hago entender? Su mente cerrada. Entonces, por eso mucha gente no aprovecha la información, es porque tiene la mente cerrada. Entonces, toda persona que abra la mente, entonces va a entender básicamente de una manera muy simple entre la verdad y la mentira. Porque es que la verdad es la verdad. Pero cuando se tiene la mente abierta es porque la persona quiere persistir en su creencia, una creencia sin verificar. Porque las creencias deben de ser verificadas. Entonces, eso es lo que tiene que ver cuando yo hablo de mente abierta, en el sentido de que uno abre la mente. Yo soy una persona que abro la mente, ¿no? Abro la mente. ¿Por qué? Porque me gusta conocer, me gusta saber. De hecho, muchas personas me han hecho propuestas de todo tipo, desde el punto de vista empresarial y de todo tipo, pero es precisamente por eso, por la mente abierta, entonces sé qué hacer y qué no hacer. Qué hacer y qué no hacer. Esa es parte importante. Y yo les puedo decir que igual no es suficiente con que yo les diga. Lo más importante para hacer hoy es network. De verdad, no hay otra cosa. Pero si la persona no tiene información y escucha eso, entonces la persona lo puede hacer a ojo cerrado, pero se va a equivocar. Porque no es suficiente con hacerlo a ojo cerrado. Entonces yo más bien lo que le sugiero a la persona es, eso es lo mejor para hacer. Empiece por 100 libros. Empiece por 100 libros. ¿Y cómo así? Pues claro, porque o sea, yo le estoy diciendo algo que es mi proceso en el ejercicio, porque a mí, pues difícilmente una persona me puede meter los dos a la boca en este tema. No porque yo sea la super estrella, no, sino porque yo leo. Porque entonces puedo diferenciar de una manera muy simple entre una cosa y otra. Es básicamente eso. Entonces, cuando no se tiene la mente abierta, entonces la persona no sabe si está en lo cierto o en lo falso, porque la persona se niega a abrirse a una información, a un conocimiento. Ok. Entonces queda resuelta la duda, tal caso si alguien más la tenía. El tema de mente abierta es verificar una creencia. El tema de que si les llegan con cosas así tal o se amplía un conocimiento, pues es el hecho de ser el constante aprendizaje, ¿no? Y de mente bastante deductiva y tener buen filtro de la información y verificar creencias.
tipo de personas les han presentado cosas interesantes para sus vidas, pero ellos han visto esos hello, ¿no? Han visto esos hello. Hay gente que dice, no, es que yo estudié para ser contador, entonces se ponen cuadriculados, es decir, no abren la mente porque sienten que si hacen otra cosa, están afrentando a lo que se han dedicado toda la vida. Y esa es una de las cosas que hace muy vulnerable al ser humano, porque se deja humillar. Estamos en un siglo donde el ser humano no deja de humillar. Y la razón por la cual se humilla el ser humano, más allá de las palabras, lo que verdaderamente maltrata a un ser humano, ¿saben qué es? La economía. Porque la gente por la economía se prostituye. Cuando ustedes ven, por ejemplo, de lo que hablaba acá la líder, póngale cuidado. Una persona que se dedica a administrar propiedad horizontal siempre va a ser tildada de ladrona. Una persona que se dedica a hacer política siempre va a ser tildada de ladrona. O sea, eso es una cosa que... Entonces, hablaba con alguien el día pasado y decía, la única profesión que no es cuestionada es esta, porque para usted ser alguien que se destaca en la vida es porque ha tenido que dejar mucha gente en el camino ayudada, o sea, ayuda a personas. El éxito de una persona en el network está representado en la ayuda a personas, la transformación de seres humanos, no la explotación de personas. Entonces, siempre va a haber una admiración en lugar de una confrontación. Entonces, ustedes ven en todos los procesos de asambleas, eso hay unos agarrones bravos. Precisamente por eso, porque la persona como que reclama ese maltrato, reclama esa situación de manoseo, de injusticia, de vituperio. Y eso es parte, digamos, de la falta de crecimiento emocional, porque uno como el ser humano, sobre todo en el siglo XXI, eso era en otra época. En el siglo XXI, ¿cómo se va a uno maltratar? Pero vuelvo y digo, quien termina maltratando al profesional de hoy es la economía. Y es por la economía que la gente se deja humillar. Esa dinámica. Que de hecho el emprendimiento en sí, el emprendimiento llega a tener algo que es la efervescencia del momento, de cómo logramos como ponernos a la vanguardia de cualquier situación, de cualquier obstáculo, de cualquier adversidad, y de cómo llegamos obviamente, a enfrentarlo, ¿no? Incluso no evadirlo, ni mucho menos a hacerle el quite, sino irnos de frente al problema, porque justamente se busca bastante el asunto de evadir el problema, ¿no? Evadirle el obstáculo y tal, pero algo que salió en una conferencia pasada es que no, debemos antes buscar esas situaciones que nos pulen. Entonces, cuando uno hace el network, la manera más fácil de hacerle quite al obstáculo, porque obviamente es un negocio sin cero riesgos y sin estadística de fracaso, sucede algo muy interesante, que la manera de yo evitar la adversidad y el obstáculo es no avanzar, es no contarle a alguien una oportunidad, es el no hacer amigos, el no poder confrontar a las personas, porque por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo inicié el asunto, de pronto tenía cierta efervescencia y tal, y euforia, pero no sé, como que me pegué rápido de la educación y los libros me hacían refutar muchas cosas y a las personas. Yo recuerdo, de hecho, Willy fue uno de mis confidentes, pues es uno de mis confidentes en el proceso, pero sobre todo al inicio, que fue el que siempre, y a Miriam, a Daniel y a Mauro, siempre estuve ahí en la consulta, ¿no? De todo, ¿qué hago acá? ¿Qué hago aquí? ¿Será que
le doy el plan de espalda o le riego el café así en la mesa o qué hago. Y no, y sucede que el tema era avanzar, era hacer el asunto, porque yo recuerdo que pues yo había sentado a personas profesionales, gerentes de banco, docentes y todo ese tema, incluso mis profesores del colegio y tal, y no es por dármelas, pero a todos les dije su verdad, no en cuestión de pegarles ni en cuestión de hacerles, pero sí el cuadrante fue el que hizo dar la verdad. El cuadrante, yo recuerdo una vez que yo viajé a Bogotá con un plan y era firmar una tía de una socia nueva que había que era menor de edad, entonces ella le iba a padrinar el código y todo el asunto. Y entonces yo llegué y yo dije, no, pero esta tía está como, ay, no. Sí, sí. Que como a los 3 días, el abuelo creo que regresa a Bogotá y la nieta entonces llega y dice, ay, el cuadrante y tal, y dije, no, pero yo todo el tiempo en el cuadrante izquierdo, ¿será será que seré como así medio dormido en la vida? Y claro, la idea es que uno tiene que ser despierto, uno tiene que andar con un sueño siempre presente. Decía Abraham Lincoln que la gran tragedia de la humanidad es que el hombre, bueno, los seres humanos, mueren alrededor de los 30, 40 años y que hay que esperar hasta los 60, los 50 o 60 para poder enterrar el cuerpo y el alma en un solo hueco, porque se empieza muy temprano a dejar de soñar. Y personas que nos hablan de la perseverancia, del sueño, de la fuerza, de un propósito, por ejemplo, Willy nos mostró el libro de Mi Primer Millón, allí está la historia, la biografía de Ray Kroc, que tiene éxito prácticamente como a los 52 años, una historia de perseverancia de Aristóteles Onassi, y hay una historia aparte del coronel Sanders. Entonces yo digo, es el tema de avanzar constantemente. Entonces, eso es lo que tiene este negocio de maravilloso, ¿no? Eso es